Si esto ya lo tienes claro, recién te sientas, abres tu nueva hojita de Word, pones tu título, capítulo 1 y empiezas a redactar, ¿ya? Mira el orden en que van los párrafos. Créeme, son 7 párrafos. Son 7 párrafos. Mira los 3 primeros. Mira esos 3 primeros. Se supone que acá yo tengo que explicar el problema que ahora yo estoy estudiando, porque parto de un problema, ¿no es cierto? Estoy partiendo de un problema. Supongamos que el problema sea, no sé, la productividad, por decirte algo, ¿ya? Si el problema es la productividad, yo tengo que decir acá, en el mundo entero hay empresas que tienen este problema de la productividad. Tiene que haber, ¿no es cierto? Entonces yo debo poner acá una cita de algún estudio, que de preferencia que sea de Europa, Asia, Oceanía, o sea, del otro lado del mundo, que me demuestre que allá también hay este problema de la productividad. Porque, ojo chicos, el problema que tú estás escogiendo ahora, no me puedes decir que es únicamente de acá. No, ese problema seguro que se da en todas partes del mundo. Pero yo necesito saber, en esos otros países, este problema cómo se da. ¿Se da o no se da? O si se da, ¿es mucho más que acá? ¿Es menos que acá? ¿O es igual que acá? Pero por eso yo necesito tener una cita que me digas, supongamos, el estudio de, no sé, Rodríguez en el año 2022, supongamos, realizó un estudio, no sé, en Alemania, en el que encontró que la productividad de la empresa tal estaba baja en un 20%. Ya está. ¿Ves? Solamente ese dato de que este señor en el año tal, en el país tal, realizó un estudio y encontró que la productividad también es baja allá. Suficiente. Después del mundo entero, yo debo ir, si mira, así como un embudo. El mundo entero, ahora me voy al continente en el que estoy. Si yo estoy en América Latina, pues del mundo entero me voy a América Latina. Y tendré que buscar igualmente alguna cita de un autor que puede ser Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, ¿sí? Que me diga que también en América Latina hay este problema. Y también me dirá, ¿sabe que hay un tal Pérez que en el año tal realizó un estudio en una empresa tal y encontró que la productividad bajó en 20%? Ya está. Y finalmente llegaré al país en el que estoy. Por ejemplo, si yo estoy en el Perú, diré, acá, en el Perú, el autor tal, en el año tal, en la provincia tal, realizó un estudio en el que encontró que en este tipo de empresas también la productividad está baja en un tal por ciento. Listo. Entonces, ¿cuál es la intención de estos 3 primeros párrafos? Acuérdate, ¿cuál es la intención? Esto es contexto, solamente es contexto, donde yo tengo que explicar. En otros países, este problema que yo estoy estudiando ahora, ¿también se da o no? Y en estos otros países o en otras provincias, este problema es más que acá, es menos que acá o es igual. ¿Me entiendes eso? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Es peor? ¿Es más grave? ¿O no se da? De repente yo estoy estudiando un problema que es netamente peruano, netamente de Lima, y en otras partes pues no se ha estudiado. Podría ser, ¿no? Podría ser. Si es así, pues tú me dirás, en otras partes del mundo pues esta problemática no hay. ¿Ves? Pero tienes que explicarme, y para eso me tienes que poner una cita de algún estudio, de alguna tesis, de algún artículo científico que me diga que en esa parte del mundo también hay este problema que yo ahora estoy estudiando, ¿ya? Pero esa es la intención de este contexto, que me demuestres que allá también pasa lo mismo que acá. Porque si no tienes claro para qué es este contexto, entonces me vas a poner cualquier cita. Por ejemplo, estoy hablando del SIDA y me pones en el mundo entero, la OMS dice,
Está bien, de repente lo que la OMS dice tiene algo que ver con el SIDA, por supuesto, sí, pero yo necesito que me digas en qué país del mundo se ha hecho un estudio sobre el SIDA y qué resultados hay. De repente yo estoy haciendo un estudio para ver, no sé, síntomas, y de repente en Australia alguien hizo un estudio en el que apareció un nuevo síntoma del SIDA, qué sé yo. ¿Ves? De repente allá hay más síntomas de lo que hay acá. De repente allá hay algún síntoma distinto de lo que hay acá. Eso es lo que me interesa. Pero eso lo tienes que tener claro. No se trata simplemente de poner cualquier autor. No, no se trata de eso. ¿Sí? Pero una vez que tú me entiendes para qué es esto, recién puedes encontrar los artículos, los estudios adecuados y colocarlo. Pero solamente así de breve. El autor tal en el año tal realizó tal estudio en tal ciudad, en tal país y encontró esto. Bien breve, recontra breve. Acuérdate que no estás en el marco teórico, no estás en el párrafo de los antecedentes, no estás en esa parte. Estás planteando tu problema, ¿ya? Así que si pones acá una cita, solamente es, insisto, para que me digas que en estos países también sucede lo mismo que acá. Y en algún momento me tendrás que decir, ¿sabes qué? En América Latina el problema que yo estoy estudiando es 1000 veces más de lo que sucede aquí en el Perú. En los países tal y tal y tal, hay estudios que dicen que allá sucede este problema 1000 veces más que acá. O de repente, ¿sabes qué? Mira, en Estados Unidos hay estudios que me dicen que el problema que yo estoy viendo acá, allá no existe. Quizás sea, ¿ves? Quizás sea, pero yo necesito saber que me digas en estos países o en estas provincias del país, este problema, ¿es más que acá? ¿Es menos? ¿O es igual? O de repente ni siquiera existe. Una vez que has hecho esto, que puede ser por lo menos una cita. Si tienes 2, bueno, ponle 2, pero no más, porque tampoco necesito que me pongas un montón. 1 o 2. Recién pasas a esta parte. En esta parte, recién vas a hablar de cuál es el problema que has encontrado, motivo por el cual estás haciendo este estudio. O sea, es como que todo el planteamiento del problema tuviera 2 partes. Primero este contexto y luego recién aterrizas en el problema de acá. Ahí está la cupé. Acá está la cupé. ¿Qué me vas a decir? Por favor, lo más claro que puedas. En este lugar, a estas personas les sucede este problema. ¿Ya? Supongamos, en esta institución educativa, los estudiantes de quinto y media tienen el problema que su rendimiento académico es bajo. Otro ejemplo, en la empresa tal, a los trabajadores les está pasando el problema que la productividad que tienen es baja. ¿Ves? Solamente así, en este lugar, a estas personas o estas cosas les pasa esto. Recontra puntual, ¿sí? Recontra puntual. Y luego, yo siempre les digo, puedes poner, después que me has puesto el AQP, mira, después que me has puesto el AQP, puedes poner un punto seguido y luego poner esto. Es decir, coma y explicas. Explicas que el problema. A ver, si yo te digo, en esta institución educativa, los estudiantes de quinto y media tienen el problema de que sus conductas agresivas son muchas. O sea, hay muchas conductas de agresividad. Es decir, tengo que explicar, ¿no? Explicar, es decir, estos estudiantes presentan conductas como tales, se gritan, se insultan, se ofenden, se golpean. Eso significa que tienen conductas agresivas. ¿Ves? O sea, yo tengo que explicar. Acá, ¿a qué me refiero con el problema? Ahora, hay problemas que son bien obvios, pero hay problemas que no lo son tan obvios, ¿no? Depende de tu carrera. Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? En la cuenca del río tal, el agua está contaminada y quieres explicarme más. ¿Qué contiene bacterias tales o cuales? Explícame. Por eso me pones acá. Es decir, y me explicas, ¿sí?
con detalles cuál es el problema que has encontrado. De repente tú me dices, ¿sabes qué? En la empresa tal, lo que pasa con el proceso tal es que tienen el problema de que se demora, que las entregas. O sea, ¿quieres explicarme los detalles del problema? Ahí está, explica. ¿Ya? Los detalles del problema, solamente del problema. Te doy esta opción y estos puntos suspensivos para que me expliques detalles del problema. Punto aparte, y te vas a las causas del problema. Punto aparte, o sea, este es un párrafo. Punto aparte, terminas de explicarme esto y en el siguiente párrafo me explicas cuáles son las causas de este problema. Supongamos que tú me dijiste que el problema de estos estudiantes era su rendimiento académico bajo. Dime por qué. Entonces me puedes decir, las causas de este problema son que los chicos no tienen el apoyo de sus padres, de repente los chicos viven demasiado lejos y en ir y venir se les va el tiempo, llegan cansados, por eso que no estudian, o de repente los profesores no usan determinadas estrategias. Explícame, mencióname las causas del problema, porque tiene que haber causas. O sea, este problema que tú me mencionas acá no puede haber aparecido de la nada, tiene que haber un porqué. Todo tiene que tener un porqué, ¿ya? Terminas de mencionarme las causas o explicármelas. Siguiente párrafo. Cuando digo siguiente párrafo me refiero punto aparte. Ahora háblame de las consecuencias que este problema está trayendo. De hecho, que este problema y todos los problemas que uno estudia están trayendo consecuencias graves. ¿Sí o no? Tiene que haber consecuencias gravísimas. No me puedes decir, ¿sabes qué? Este problema, bueno, pues si nadie estudia no pasa nada. No, tiene que haber consecuencias graves, ¿sí? Si tú me dices, el problema del agua es que está contaminada, ¿qué consecuencias trae eso? Que el agua esté contaminada. Si tú me dices, no sé, el océano Pacífico está contaminado de petróleo, ¿qué consecuencias está trayendo ese problema? Si tú me dices, el problema de esta empresa es que la productividad está baja, bueno, ¿y qué va a pasar si sigue la productividad baja? ¿Qué le va a pasar a la empresa? Si estos chicos siguen con rendimiento académico bajo, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir del colegio? ¿Van a dedicarse a la drogadicción o van a trabajar? ¿Qué les va a pasar? ¿Me entiendes? Estas consecuencias son muy importantes, pero tienes que ponerlo. A mí me parece un grave error cuando yo reviso los planteamientos del problema de las tesis y lo único que encuentro es teoría. Teoría, teoría, teoría. Yo miro eso y digo, Dios mío, ¿y entonces en tu marco teórico qué tienes? Si todas las teorías las has puesto acá, no sé, ¿qué habrá en tu marco teórico, no? Me imagino que tu capítulo de marco teórico debe estar vacío, porque toda la teoría la has puesto acá, ¿no? Pero fíjate lo importante de esto. Y finalmente tienes que decirme, bueno, ¿y cuál es tu aporte? O sea, ya me has explicado que estas personas tienen este problema, ese problema se presenta por tales razones, lo que va a pasar es esto, pero ¿y tú qué vas a hacer? Si vas a hacer un estudio experimental, por eso necesitaba el diseño, me dirás, ¿no? Bueno, en este estudio lo que yo pienso es implementar tal cosa para solucionar el problema. Si lo tuyo es descriptivo, bueno, en este estudio pienso dar sugerencias relacionadas con que hagan esto. ¿Ves? Pero entiéndeme, estos son los párrafos indispensables. Si tú no pones ni siquiera claro cuál es el problema del que estás partiendo, créeme, nadie te va a entender nada. Y es la principal razón por la cual tu profesor te va a hacer muchas observaciones y te va a devolver la tesis. Tienes que decirme, este problema, ¿por qué se está presentando? ¿Qué consecuencias trae? Acuérdate que las consecuencias son muy importantes. Si tú me dices, ¿sabes qué? El problema de esta empresa es que la productividad está baja. Bueno, ¿y qué va a pasar si la productividad sí que baja, ¿no? Puede quebrar, y si quiebra la empresa, ¿cuántas familias se van a quedar sin trabajo? Eso va a aumentar los niveles de pobreza del país. O sea, estas consecuencias del problema nos tienen que afectar a todos, ¿ves?
No permitas que en una sustentación pues un profesor te diga, ah, bueno, este problema es solamente de los trabajadores de esta empresa. Y si ellos quiebran, bueno, pues a mí no me importa porque es problema de ellos. No, las consecuencias tienen que ser graves. O sea, este problema que tú estás estudiando tiene que estar trayendo consecuencias graves que afectan no solamente a estas personas, sino al país entero, a la sociedad en general. ¿Te das cuenta? Si me hablas de rendimiento académico bajo, ¿qué va a pasar si estos chicos se quedan sin colegio? Porque tanto desaprobar, terminan cansándose y se van del colegio. ¿Qué va a pasar? Más delincuencia, más drogadicción, ¿verdad? Son más problemas sociales y afectan a todos los que estamos en este país, ¿verdad? Entonces, eso tienes tú que entender. O sea, no es que estos párrafos son o van aquí porque se me ocurre que vayan. Es que tiene que tener un orden, ¿ya? No me mezcles. El problema que yo he encontrado es este y se presenta por tales razones. Esas ya son las causas. ¿Sí? Punto aparte, otro párrafo. Punto aparte, otro párrafo. ¿Sí? Ahora, yo sé que tú estarás diciendo, bueno, y en todo esto está muy bonito, sí, pero ¿va teoría o no va teoría? Si tú te das cuenta, acá no hay teoría. ¿Ves? ¿Y por qué no hay teoría? Porque mira el título, planteamiento del problema. ¿Qué significa el título? Que yo estoy planteando, explicando cuál es el problema que he encontrado, motivo por el cual estoy haciendo el estudio.